Hello, this is Oleg Podishenko and Market Access Insider channel. In our programs, we discuss organization and financing of healthcare services, reimbursement and funding applications for medical technologies in European countries. Today, we're in Barcelona, Spain, and we're going to meet with Luis Bohigas, who has a long history of serving Spanish national healthcare system. His previous positions include Director General of Ministry of Health in Madrid and technical positions in organization and financing of Catalan healthcare services. The interview will be recorded in Spanish, but you could watch it with English subtitles. Hope you'll enjoy the program. Bueno, pues ya cambiando un poco de tema, vamos a hablar de los GRDs y cuál es el papel de estos en España. Los GRDs se utilizan actualmente en España prácticamente solamente para una cosa, fundamentalmente, que es calcular costes hospitalarios. Pero calcularlo, digamos, en plan estudio, o sea, en plan pasado, no en plan prospectivo. Hay una serie de hospitales que tienen sistemas de cálculo de costes buenos y que de acuerdo con el Ministerio empezaron hace años ya a recoger información periódica sobre sus costes y calcular el coste de los GRDs. Y periódicamente se publican, se van actualizando, se van publicando en este momento cuánto cuesta este tipo de GRD. Y hay un listado que usted puede consultar en el Ministerio con los GRDs y los costes que tienen en la última valoración que se ha hecho. Esta es una cosa. Ya sabes que el GRD solamente cubre una parte de la asistencia hospitalaria, que es la hospitalización. Sí. Es decir, cuando un paciente está ingresado, está en una cama. También se hizo una adaptación para los pacientes que son ambulatorios, que tienen cirugía de día. Y aquí hay dudas si la cosa funciona muy bien. En este segundo apartado yo tengo... El cálculo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, no se calculan los GRDs ni de urgencias, ni de consulta externa, ni de otros servicios, ¿no? Con lo cual, son costes hospitalarios, pero solamente de una parte del hospital. Solamente de una parte del hospital. Y solamente calculados por unos cuantos hospitales. Entonces, bueno, pues sirven, como nos pueden servir a los economistas, pues para hacer estudios de costes, etcétera, ¿no? O para hacer alguna evaluación de algún medicamento o de algún aparato sanitario. Pero no se utilizan para la gestión. Solamente aquí en Cataluña se ha utilizado los GRDs para calcular un poco lo que es el dinero que se da a los hospitales concertados. Para calcular el presupuesto de los concertados se han utilizado los GRDs, pero de una forma limitada. Pero los hospitales públicos, por ejemplo, pues funcionan como cualquier hospital público, normalmente con el presupuesto del año pasado, más un poquito, más o menos. Vale, y entonces acaba de comentar que en Cataluña sí que se utilizan un poco más para los hospitales concertados. ¿Puede especificar un poco más cómo...? Es un sistema tan complicado que yo no lo entiendo, pero que tiene en cuenta un poco, o sea, en vez de pagar, digamos, vamos a la historia. Al principio se pagaba a cada paciente un tanto por cada noche que se pasaba en el hospital. Entonces, pues si uno pasaba 10 noches, al hospital concertado se pagaban 10 por la tarifa. Sí. ¿Vale? Independientemente de que este señor hubiera estado 10 noches durmiendo en observación, por ejemplo, o que hubiera estado, o que le hubieran hecho una cirugía a corazón abierto. ¿No? Se cobraba lo mismo. Entonces, una mejora respecto a este sistema tan burdo fue el pagar una cantidad por cada paciente de acuerdo con la complejidad médica de este paciente. Y la complejidad se calculaba por GRD. Pero en vez de hacerlo paciente por paciente, se hacía por el conjunto de pacientes del hospital. Se decía, este hospital tiene pues 1000 pacientes y estos 1000 pacientes, de acuerdo con los pesos de los GRDs, tienen un valor de 1,5.
Bueno, pues entonces se valora un poco más que si fuera uno, que sería la base de la noche. Es en este sentido que se utilizaron. Pero ya digo, es de hace unos cuantos años y creo que incluso lo han cambiado últimamente, o sea que es muy limitado. O sea, y a nivel de sistema público no se utiliza nada más que para lo que ha comentado al principio, un poco de... que yo sepa, sí. Para observar y, o sea, nada que ver para asignación de presupuesto ni nada. Desafortunadamente no. Vale, vale, muy bien. ¿Y cuáles son, o que conozca usted, las nuevas tendencias de financiación de los diferentes sistemas de salud en España? Si las hay, nuevas o no. Sabes que hubo aquí unos recortes muy importantes en la sanidad pública entre el año 2010 y 2014, más o menos, y buena parte de los recortes fue recortar sueldos. Sí. Entonces lo que estamos es recuperando este dinero. O sea, el debate es si ya hemos recuperado el dinero que teníamos el año 2010 o todavía no estamos allá. O sea, más que novedades, lo que estamos es un poco intentando recuperar el terreno perdido en estos años. Esto en cuanto a financiación. Después hay, en cuanto a sistemas de compra, hay todo el tema de compra de riesgo compartido. No sé si te puede interesar este tema. Sí, sí. Si puede desarrollar un poco más. El riesgo compartido se ha desarrollado para medicamentos de alto coste, donde hay una cierta incertidumbre respecto al valor de este medicamento. Medicamentos para cáncer, por ejemplo, para reuma o para algunas enfermedades de estas complejas, en que sabemos que este medicamento va más o menos bien, porque es nuevo, probablemente no hay una alternativa, por lo tanto es lo único, pero es muy caro. Entonces se han hecho acuerdos entre las regiones, sobre todo aquí en Cataluña se han hecho varios, y la empresa farmacéutica para decir, mire, te voy a comprar este medicamento, pero solamente te voy a pagar en aquellos casos donde funcione. O en aquellos casos que no funcione te pagaré menos. Hay diferentes versiones de este acuerdo, ¿no? Y en principio hay acuerdos y que yo sepa se ha publicado los resultados de alguno y se ha ahorrado un poco de dinero con este sistema respecto a simplemente pagar lo que tal. Pero hay una cierta decepción. O sea, el sistema teóricamente es bueno, porque decir, mira, usted le pago si me funciona lo que me da. Es como si compra usted una nevera para su casa y dice, bueno, si no funciona la nevera, pues la queda. Si no funciona el medicamento, se lo queda. Pero después de analizarlo bien, sobre todo este estudio que se publicó, se vio que el ahorro que se produjo con este sistema era tan pequeñito y en cambio necesita unos ciertos costes, porque hay que montar un sistema de información para saber exactamente... Sí, para recoger datos de efectividad, eficacia, ¿no? Exacto. Todo esto no es... que bueno, tampoco está mal recogerlo, o sea, también es un buen resultado, pero es un coste añadido para el hospital. Entonces, lo que se ha visto es que quizás lo que se ahorraba casi no compensaba los costes, en algún caso. De todas formas, hay varios sistemas y tal. Esto a nivel de un hospital, normalmente, o de una comunidad autónoma. Entonces, a nivel del Sistema Nacional de Salud, lo que se ha hecho, en algunos casos, es compartir compras. O sea, ponerse de acuerdo, sobre todo las comunidades autónomas pequeñas, que tienen menos capacidad de compra que las grandes. Pues ponerse juntas, de acuerdo con el Ministerio, para hacer una compra globalizada de algún aparato. Por ejemplo, el tema de las tiras reactivas de diabetes era uno de los temas que estaban en este camino. Y de esta forma, pues intentar conseguir un mejor precio y, por otro lado, pues dar también al proveedor pues, una planificación más rentable. Después había otro sistema que ahora parece que se va a suprimir, que era el tema de las subastas. En una comunidad autónoma, en Andalucía, se desarrollaban las subastas de medicamentos, sobre todo para medicamentos muy sencillos. O sea, mientras que lo que te he contado antes era para medicamentos complejos, esto era para medicamentos sencillos, en que se subastaba al menor precio. Se decía, necesitamos estos medicamentos, ¿cuál es el proveedor que nos lo puede ofrecer más barato?
Este ha tenido problemas de que en algunos casos los proveedores han fallado, no han suministrado, y además se politizó mucho. O sea, se convirtió en el sistema de un partido político. Ahora ha habido elecciones, han cambiado de partido y el nuevo que ha entrado ha dicho, primero voy a suprimir este sistema. Sí. O sea que esto que era una innovación, pues ahora parece que va a desaparecer. Vale. Y un poco también en relación con esto, ¿existe el concepto de desinversión en el Sistema Nacional de Salud? A ver, el concepto sí, o sea, la gente lee. Sí, pero no se pone en práctica. Exacto. Incluso aquí en Cataluña tenemos un programa que se llama Esencial, o sea, Esencial, que el objetivo y da muchas recomendaciones sobre el tema de desinversión. O sea, decir, usted si esto evalúe lo que realmente sirve y si no sirve, pues déjelo de hacer. Pero sí, es muy interesante y supongo que todo el mundo está de acuerdo, pero otra cosa es que la inercia de la práctica diaria es muy elevada y cuesta mucho de empezar estas cosas, ¿no? O sea que no está puesto en marcha este... Normalmente lo que pasa es que cuando hay una innovación hacemos lo viejo más lo nuevo. Claro, o sea que se siguen acumulando... La historia es muy poderosa. Ya, vale. Perfecto. Pues ya por último, la pregunta final sería ¿cuáles son las novedades que se plantean en cuanto a la financiación de los diferentes sistemas de salud en España? Pues novedades que te he comentado en este momento, digamos, la última era el riesgo compartido para comprar, digamos, compartiendo con el proveedor el riesgo de que el medicamento o el producto no funcionara. Se intentó hacer con algunos aparatos, pero no es más difícil para un medical device ver el resultado que tiene y por lo tanto no se ha tirado adelante. Las compras compartidas, o sea, agrupar compras en tamaños mayores y poca cosa más que se me ocurra. Y hay diferencia en cuanto a las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Que algunas pues estén más abiertas a hacer acuerdos de riesgo compartido, otras que digan tajantemente que no. ¿Cómo es esa...? Sí, bueno, esto es todo un estudio en sí mismo. O sea, por ejemplo, aquí en Cataluña fueron de las pioneras y a nivel del conjunto de Cataluña se han hecho unos cuantos acuerdos de riesgo compartido. En cambio, en otras comunidades autónomas se ha hecho a nivel de hospital. Yo compro como hospital este medicamento y entonces negocio a nivel de hospital. Claro. Entonces, en vista de este panorama, el Ministerio intentó hacer algún acuerdo a nivel global. Pero ahí es tan complejo, porque las realidades son tan diferentes, que me parece que no lo han. Entonces, como esto no funcionaba, optaron por el acuerdo que hicieron con Farmaindustria de techos. Es decir, usted, si el gasto farmacéutico sube por determinada cantidad, pues usted me devuelve algo. Pero claro, esto no tiene nada que ver ni con el riesgo, ni con compartir, ni con la... El riesgo compartido está basado en que el medicamento funciona, pero no en todos los casos. Cuando usted hace un acuerdo de techo global, no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Simplemente usted no se pase del presupuesto. O si se pasa, pues me da algo a cambio. Y me parece que este acuerdo, a pesar del cambio de gobierno o de las elecciones, se ha prorrogado hasta final de año. O sea, digamos, este es el marco. Ya. ¿Y existe algún tipo de acuerdo similar a este que ha comentado con Farmaindustria, con FENIN, que es la agrupación de... Era el siguiente paso. No sé hasta qué... Sé que en el Ministerio de Economía y FENIN y el Ministerio de Sanidad lo trabajaron, pero desconozco los detalles. O sea, no te podía comentar si llegaron a algún acuerdo o no. Pero piensa una cosa, los medicamentos son bastantes, pero son unos miles, más o menos controlables. Los medical devices, los aparatos, son centenares de miles, que van desde un gran Da Vinci para operar, robot para operar, hasta una gasa de un tal. O sea, hay tanta diversidad que probablemente coger los aparatos en sí no tiene demasiado sentido. Tendría más sentido enfocarse en algunos temas concretos
y a pesar de que el Da Vinci es muy caro y que las comunidades están endeudadas y que no hay dinero para la sanidad, cada vez hay más aparatos Da Vinci en todas las partes. No sé qué pasa, pero... Después hay un tema que supongo que también lo encontráis en otros países, que es la diferente financiación que ha habido entre el laboratorio y la radiología. Tradicionalmente, desde hace unos cuantos años, los aparatos de radiología es una inversión y se compra a través de un concurso, mejor precio, mejor calidad, mientras que en el caso del laboratorio lo que se concursa son los reactivos. Y se decide pues, por una determinada marca en función del coste de los reactivos. Y una vez comprados los reactivos, el laboratorio regala los equipos. Esto es para los test de diagnóstico in vitro, ¿no? Exacto. En general, todo, digamos, lo que es laboratorio va por este camino. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues desde el punto de vista de presupuestario, el laboratorio va a la partida de compras y en cambio la radiología va a la partida de inversiones. ¿Qué pasa cuando no hay dinero? Se recortan las inversiones. Y por esto actualmente tenemos un parque de aparatos radiológicos anticuado. Mientras que el laboratorio, como ya se va gastando los reactivos aquí, la empresa se preocupa de ir cambiando y actualizando los equipos. O sea, digamos, hay más facilidad para la innovación entrar en el campo de in vitro que no en in vivo. Ya. Muy bien. Y entonces lo que querrían algunos constructores de aparatos es pasar al otro sistema. Pero eso no es así de fácil, ¿no? No es fácil, pero es posible. O sea, si yo le puedo comprar a usted un aparato de radiología, vamos al caso más sencillo, que hace pues, placas de tórax. Bueno, pues en vez de pagarle por la inversión del aparato, le pago por cada vez que usted hace una placa de tórax. Yo tengo un contador en el aparato que cuenta las placas de tórax y si este mes usted me ha hecho 10 placas, le cobro 10 placas de tórax. Ya. Esto es posible hacerlo. Pero no se está haciendo, ¿o sí? Ha habido intentos. No estoy tan dentro del tema como para decirte si ha triunfado o no, pero digamos, visto esto que te contaba de las inversiones y el gasto y tal, ha habido un interés en precisamente ir para este camino. O sea, ligar más la inversión al trabajo que se hace. Claro. Y entonces, claro, también si se liga al trabajo se puede ligar más a la calidad de este trabajo. Y entonces entraríamos, sí, en un pseudo riesgo compartido en el caso de aparatos. ¿Entiendes? O sea, este sería el camino para este sistema. Vale. Pues con esto terminamos, así que muchas gracias por su tiempo y por las respuestas que han sido muy enriquecedoras. He procurado ser muy sencillo. La cosa es muy compleja y si se explica con mucho detalle puede llegar a ser incomprensible. Quizás al ser tan sencillo, pues a veces he sido un poco simplista. O sea, excusadme porque he intentado dar la gran visión y no he entrado en mucho detalle. Vale, yo creo que está bien así. Muchas gracias. Muchas gracias.